Un saludo, amigos. Estamos ante la solemnidad del Corpus Christi, Santísimo Cuerpo y Sangre del Señor. ¿Qué decir? Las palabras se quedan cortas para este misterio del amor de Dios, de la locura del amor de Dios. Vamos a repasar algunas expresiones del Evangelio que nos ayuden, como siempre, a introducirnos un poquito en este gran misterio del amor y de la gracia de Dios. Nos dice que Jesús tomó el pan, lo partió y se lo dio. Esta es una expresión típicamente judía que revela una costumbre judía de aquel que invitaba a casa y el padre de familia tomaba el pan, lo partía y se lo daba. De forma que significaba que los que comían, recibían ese pan y lo comían, también participaban de la bendición del dueño de la casa. No solo porque el dueño de la casa les bendecía, sino porque compartía sus bienes. Pues esto es lo que está queriendo significar este texto. Nosotros estamos compartiendo la bendición de Cristo. La bendición que nos da Cristo, pero la bendición que tiene el mismo Cristo. Estamos disfrutando los bienes del mismo Cristo, a Él mismo, su cuerpo y su sangre. Y a la vez, esta expresión, lo partió y lo dio, pues nos está haciendo ver que es una comida comunitaria, que se da a varios, a todos los que están allí. Debe ir creciendo en nosotros, creo, ese sentido comunitario de la celebración de la Eucaristía, en el que valoremos el que otros compartan con nosotros y estén con nosotros en la Eucaristía, en el que nos sintamos un poco involucrados en la vida de aquellos que comen el mismo pan. Formamos una comunidad y hasta externamente en los gestos, en la forma de estar, en la forma de situarse en la Eucaristía, debe manifestarse esa comida común que nos hace hermanos, que manifiesta nuestra hermandad. Después está esa expresión, esto es mi cuerpo. Parece que no se dice nada, ¿verdad? Esto es mi cuerpo. ¿Qué quiere decir más allá de ya el hecho del gran milagro de que un trozo de pan acabe siendo el cuerpo del Señor? Pues hay que unir esta expresión de Marcos, esto es mi cuerpo, con la que viene un poco después, esta es mi sangre derramada. Nos está indicando, por tanto, que este cuerpo no está, digamos, en circunstancias normales, sino que está en las circunstancias de aquel que va a ser entregado a la muerte, de aquel que va a ser derramada su sangre, de aquel cuerpo que va a ser entregado. Recibimos el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo en cuanto que se da a la cruz y se da a la muerte por cada uno de nosotros. Son detalles, pero que nos expresan más todavía el amor de Dios y la entrega de Dios que supone la Eucaristía y que nos pide a nosotros que estemos en la misma actitud, en una misma actitud de entrega como la de Cristo. Y se nos da para nuestra salvación, con esa expresión que usa Marcos, por muchos. Sangre derramada por muchos. Es lo mismo que decir por todos, pero este por muchos tiene una nota especial y es que nos está recordando a Isaías, a los cánticos del siervo de Yahvé de Isaías, donde ese siervo iba a llevar los pecados de los demás, iba a llevar los sufrimientos de los demás para salvar a los demás, para salvar a los muchos. Pues esta es la Eucaristía, este es Jesucristo, el siervo de Yahvé que lleva sobre sí los pecados de todos, se entrega a la cruz para nuestra salvación, para la salvación de todos. Después viene otra expresión, esa de sangre de la alianza. ¿Qué alcance tiene esa expresión? Antiguamente en Israel estaba la costumbre de que cuando se hacía una alianza, se hacía un altar y para sellar esa alianza se cogía la sangre de un animal y con esa sangre se asperjaba el altar, símbolo de Dios,
y se asperjaba también a las personas que participaban de esa alianza, con lo cual daba a entender esa unidad entre Dios y los hombres, la perfecta comunión entre Dios y los hombres. Esta sangre de la alianza de la Eucaristía es la perfecta comunión entre Dios y los hombres. Es lo que une, esa sangre que une a Dios con los hombres. Pues esta sangre de Cristo es la sangre que une a Dios con los hombres. Son significados preciosos que nos van pues dando a conocer un poco más de este misterio de la Eucaristía. Y al final dice Jesús: no beberé más del fruto de la vid hasta que vuelva, hasta que lo beba ya definitivamente en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la comunión que se establece en la Eucaristía es tan potente, es tan fuerte, es tan íntima que nunca cesará, que mientras dure este mundo tendrá potencia para seguir uniéndonos al Señor, para seguir creciendo en intimidad, que no la seremos capaces de agotarla nunca. Es la potencia de esta comunión que el Señor nos ofrece. Jamás cesará, si no es porque nosotros lo rechacemos por el pecado. Y es más, al final, cuando llegue el momento del reino, esta unión se consumará y será total. Será definitiva, será para siempre, ya no en fe, sino en realidad y en verdad, cara a cara, contemplando todo el misterio y gozando de toda esa unión que supone ya vivir con Cristo, con el Padre y con el Espíritu Santo para siempre. Qué maravilla es la Eucaristía. Yo creo que el Corpus, solamente con que diéramos gracias a Dios por este misterio, por este sacramento, ya sería suficiente. Agradecidos a tanto bien como significa la Eucaristía y luchando por vivirla cada vez con más intensidad, cada vez mejor, cada vez acercándonos más a Cristo. Pues un abrazo y feliz día del Corpus a todos.